mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela Misionero Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditamos el tema otros grupos por quienes debemos orar y anunciar prioritariamente el mensaje de salvación. A los que han caído en prácticas pseudo-religiosas, sean bendecidos, apreciados hermanos. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Queridos hermanos y hermanas en la fe, continuamos con este curso de formación acerca del poder de la oración de intercesión. Y quiero que lo hagamos con una oración colocando en manos de Jesucristo, de ese Dios amoroso, nuestra vida en este momento, pidiéndole a Él que selle nuestra mente, nuestros sentimientos, pensamientos. Oremos un momentico, digámosle al Señor que esta reflexión que Él nos permite hoy compartir con ustedes traiga a nosotros esa luz que necesitamos para no dejarnos engañar en nuestra vida, en nuestro caminar de cada día. Digámosle a Jesucristo, ven a mi corazón, ven Señor Jesucristo, tú eres mi único Señor y Salvador, a ti encomiendo mi vida, todo lo que soy y lo que tengo, todo mi ser, mi vida personal y familiar, para que tu gracia se desborde hoy en mí y que todo lo que hoy compartamos sea para nuestro bien, sea para nuestra salvación. Señor Jesucristo, sellamos con tu preciosísima sangre todas las áreas de nuestra vida para que esta reflexión siga guiándonos y la luz de tu Espíritu Santo nos siga acompañando y nos siga ayudando. Vamos entonces con la gracia de Dios discerniendo este caminar, este reflexionar sobre las situaciones y los comportamientos de algunas personas que tenemos hoy día. ¿Por quiénes debemos orar? Por estas personas que han caído en prácticas pseudo-religiosas. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos dejado engañar por alguien que nos dice que la solución está en esto o en aquello, que hay casos o cosas o personas o circunstancias que nos pueden ayudar a salir adelante de nuestra dificultad, de nuestra situación en la que nos encontramos. ¿Qué significa pseudo-religioso? Según el diccionario, pseudo-religioso significa o quiere decir supuesto, falso. Y muchas personas nos hemos dejado engañar por aquellas supuestas cosas que son de Dios. Por eso hemos caído en un sincretismo religioso, que significa revolver lo santo con lo del demonio. En las prácticas pseudoreligiosas existen comportamientos que pueden tener alguna apariencia religiosa y se ofrecen como una solución más o menos mágica a los problemas humanos, como es la situación de nuestra economía, en nuestra situación sentimental, en la salud, pero nada tiene que ver con lo religioso. Y hoy día en los medios de comunicación nos están ofreciendo en diversos centros y lugares la solución para todos nuestros problemas sentimentales, para que regrese el ser querido, para que esa situación de salud que no ha podido salir adelante, ellos sí nos lo van a arreglar. Por eso hay personas que acuden y participan de estos actos que aparentemente son buenos o que son religiosos. Por eso estamos diciendo pseudo, con apariencia, pero que en el fondo trae la cizaña, el engaño, la falsedad y que causan daño a nuestra vida. Se da también el caso de una fe cristiana mezclada con una especie de neopaganismo.
aunque quede en cierto sentido religioso y una cierta creencia en un ser supremo. La mentalidad religiosa puede andar lejos del influjo de la palabra de Dios y de la vida sacramental, y de buscar su alimento en prácticas supersticiosas y mágicas. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que quizá en su casa, en su altar o en su negocio tienen la imagen sagrada del Sagrado Corazón, del Divino Niño, qué sé yo, de alguno de los que tienen que ver con nuestra fe cristiana católica, pero a la vez también tienen la pirámide del gran poder, o la mata de sábila, o la ruda, o todos aquellos elementos que le han dicho que les ayuda a proteger o a librar de todo aquello que el hombre le quiera causar daño. Y eso es el sincretismo religioso. Estamos revolviendo lo de Dios con lo del diablo. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Quizás si Dios no puede, entonces a ver si de pronto esto sí nos funcione. Y estamos cayendo en un error terrible, porque nada tiene que ver lo de Dios con lo del demonio. Por eso entonces, mis queridos hermanos, quisiera subrayar que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces es habitualmente ejercitado a través del engaño, la mentira y la confusión. Porque Jesucristo es la verdad, y Él mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44, nos dijo que hay muchos que están cayendo y creyéndole en la mentira, porque el demonio es el padre de toda mentira. Es mentiroso. Siempre ha sido un mentiroso por excelencia. Desde el comienzo de la creación hizo caer a nuestros primeros padres en el pecado, en la desobediencia a Dios, a través del engaño, a través de la mentira. Por eso no hay lugar a dudas de que el diablo tiene la capacidad de atrapar a muchas personas en las redes de las mentiras, sean pequeñas o sean grandes, lo decía el cardenal Jorge A. Medina Esteves. Algunos cristianos, ante la dificultad de encontrar solución a sus problemas personales, familiares o comunitarios, y aún sociales, se han desviado por falsos caminos y han caído en estado de pecado, algunos bajo la opresión del maligno. También, tentados y engañados por el maligno, han acudido al satanismo, al espiritismo, ocultismo, nigromancia, necromancia, brujería, hechicería, magia, adivinación, pronosticación, curanderismo, idolatría, parapsicólogos, talismanes, superstición, a médicos invisibles, Regina 11, control mental, nueva era. Todas estas prácticas que están totalmente prohibidas por Dios y por la Iglesia bajo pecado grave. Lo dice la misma palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, verso 10 y subsiguientes. Me gustaría que lo escuchemos un momento. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ninguno que consulte a los adivinos o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ahí la palabra de Dios es muy clara. Hay 7 formas y hasta más de cómo se practica el espiritismo satánico, o sea, todas estas prácticas pseudo religiosas, con apariencia buena, con apariencia de Dios. Por eso resulta muy normal y muy natural que estos centros donde se practican estas cosas, como nosotros miramos lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana católica,
si verdaderamente ahí tienen una imagen del Señor o de la Virgen María, pues desde luego que utilizan estos disfraces para que la gente crea que verdaderamente son de Dios. Por eso es muy natural que si usted va a un centro de estos, lo primero que ve al entrar es la imagen del Sagrado Corazón, o quizá de la Virgen María, o hasta de la Santísima Trinidad, o también toman nombres como por ejemplo de la Santísima Trinidad, y así hacen llamar su centro, de donde proviene solamente la acción del demonio y del pecado. Dios nada tiene que ver con ello. Por eso, mis queridos hermanos, hoy estamos a la luz de la palabra de Dios y de lo que dice el magisterio de la Iglesia, reflexionando un poco sobre estas situaciones. Si tú has caído en estas prácticas, pues es hora de que examines y te des cuenta si verdaderamente tu fe y tu vida está centrada en Dios, o por lo contrario te estás dejando llevar por el error, por la mentira, por el engaño del demonio. En mi misma familia, y se los comparto con toda sinceridad, muchos de nosotros creímos en toda esta serie de supersticiones, de cosas, de agüeros. Mis padres, mis hermanas, mis hermanos, muchos de ellos creyeron en eso. Y cuando descubrimos a la luz de la palabra de Dios todos estos engaños y comenzamos este camino de conversión con el Señor, Él a lo largo de nuestra vida nos fue enseñando y nos fue mostrando que verdaderamente estábamos equivocados y que todo esto lo único que nos hacía era hacernos más daño a nuestra vida familiar. Por eso miremos entonces en primer lugar lo que tiene que ver con la adivinación. La adivinación o pronosticación consiste en predecir eventos futuros o descubrir cosas secretas por medio de la comunicación con seres espirituales. Pero ojo con esto. Estos seres espirituales no son de Dios, sino son todos aquellos que se rebelaron contra Dios, porque cuando Dios sacó del paraíso a Lucifer con todos los que lo habían seguido, Dios no les quitó el poder. Y ese también tiene poder, desde luego que no igual al de Dios, pero también tiene poder para hacer cosas deslumbrantes y mágicas. Hay espíritu satánico de adivinación que habla a través de una persona que se llama el medium. La palabra de Dios aquí en Hechos 16, versos 16 al 18, nos muestra el caso de cuando Pablo estaba evangelizando. ¿Y qué sucedió? Encontró a una joven que tenía un espíritu satánico de adivinación, que haciendo estas cosas le daba mucho dinero a sus amos. Leamos este pasaje. Dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Ahí lo encontramos para ustedes que tienen su palabra de Dios, Hechos 16, 16 al 18. Y ahí sigue mostrando cómo Pablo hizo esta oración para que el demonio dejara a esta joven que tenía esa posesión por este espíritu maligno. ¿Cuántos de nosotros quizás vamos a que nos adivinen quién se robó tal cosa, el animalito, o quién nos está haciendo daño, por qué esta enfermedad? Y desde luego que lo primero que le van a decir allá es mentiras y engaños para que se llene de odio, de amargura, de resentimiento, para que así su vida pierda la paz. ¿Cuántos de nosotros, vuelvo a repetirles, quizás hemos caído en estos engaños? Por ejemplo, en el caso de Saúl, en el Antiguo Testamento,
encontramos en 1 Samuel 28:7, cuando pidió a sus servidores, a sus oficiales, que fueran a buscar a una mujer que invocara a los muertos para que le adivinara, para que pudiera él ir a consultarle. Y entonces decían que allá en Endor había una mujer que invocaba a los muertos. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos está invitando a ¿qué? A que tu vida se rige por lo que Dios ha decretado y ha destinado para cada uno de nosotros, o por lo que dice fulano o sutano. Qué tristeza sería que Dios se dejara manipular por estos espiritistas o adivinos o curanderos de los que estamos hablando hoy aquí en esta reflexión. No, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios muy sabio, y nuestra vida no depende de fulano o de sutano, sino que nuestra vida concretamente depende de Dios, que nos ha dado la vida y Él es el que nos sostiene y nos levanta. Nuestra salud, nuestro bienestar, la paz en nuestra vida, en nuestra familia, todo eso, lo bueno viene de Dios. Todo el mal que muchas veces nosotros vivimos viene como consecuencia de nuestros pecados o de nuestra falta de fe y de confianza en Dios. Por eso el demonio aparece en los evangelios y en el libro de los Hechos como un ser personal que puede hablar y oír y conoce a los hombres. Por ejemplo, en Hechos 19:15 decía: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Y ese anda recorriendo la tierra. Por allá, si miramos en el libro de Job, en los capítulos 1 y capítulo 2, encontramos donde Dios dice: ¿de dónde vienes? Le llama al acusador o al demonio o al Satán. Y él dice: he andado recorriendo la tierra. Y ese sabe cuando tu vida o tu fe está centrada verdaderamente en Dios, o cuando tú tienes esos vaivenes, que a ratos con Dios y a ratos miremos a ver si de pronto por allí encontramos la solución a nuestras situaciones. Por eso hay varias formas de practicar la adivinación satánica. Puede ser por comunicación directa con Belcebú. Y entonces en 2 de Reyes 1, del 1 al 17, ahí nos encontramos un caso concreto donde ahí hacían esa consulta directamente al demonio. Me gustaría que ustedes mismos en su casa cogieran la palabra de Dios y lo buscaran, para que así podamos avanzar un poco más en esta reflexión, en esta enseñanza. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 14 al 22, cuando acusaban a Jesús de que Él hacía los milagros y hacía las cosas era por el poder del demonio. ¿Y qué dice Jesucristo? Me gustaría que lo compartiéramos y lo leyéramos. Dice: estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo, pero él, que sabía lo que estaba pensando, les dijo: todo país dividido en bandas enemigas se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. O sea, Jesucristo ahí nos hace una aclaración. El demonio no puede sacar al demonio. Él no está dividido. Por lo tanto, cuando hay personas que van a estos centros de adivinación a decirle qué sucedió con el esposo o qué sucedió con esta enfermedad o por qué no te va bien en los negocios o todas estas situaciones, lo primero que le van a decir es que le hicieron un maleficio, que le hicieron un daño, pero que si ellos le pueden hacer el favor de librarlo de todo eso. Y entonces usted tiene que pagar una alta suma de dinero y que le dan una serie de bebidos y de cosas y de riegos, y entonces ahí la situación suya antes va a ser peor que la de antes. ¿Por qué? Porque el demonio no va a luchar contra sí mismo. Y por otro lado, aparte de ser un engaño, porque hay muchos que verdaderamente le están
diciendo concretamente una serie de mentiras que le causan daño, ya se lo decía hace un momento a ustedes, para llenarlos de odio, de ira, de resentimiento hacia determinadas personas que quizás nada tienen que ver con su situación. Por eso, mis hermanos, solamente Jesucristo, Él es el que puede liberarnos de todas estas ataduras, de todos estos males. Porque quizás mi mal es porque no me he convertido al Señor y por eso de pronto mi vida no va como quisiera. Y es necesario que Dios me permita una serie de pruebas y de situaciones para que reconozca que lejos de la presencia de Dios mi vida no tiene sentido. También hay otra forma de adivinación que puede ser por señales o agüeros. Por ejemplo, hay algunos que utilizan las copas para adivinar. Algunos médiums utilizan un vaso de agua o una bola de cristal y dicen que ahí en esa bola de cristal se ven revelados los eventos futuros. ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos y hermanas? El futuro tuyo y mío no depende de esto que dicen estos espiritistas. Nuestra vida, y les vuelvo a insistir, está en las manos de Dios y mi bienestar y mi buena suerte es Dios. Es el Señor de señores, el Rey de reyes. Algunos otros médiums modernos que utilizan también las barajas a mirar cómo caen. También las hojas de té en el fondo de una taza. Hay casos en los cuales muchos jóvenes han caído en el mismo colegio, utilizan lo que llaman la tabla Ouija y empiezan a jugar en ella, a invocar espíritus de muertos. Eso es diabólico y hemos encontrado en algunas misiones casos de jovencitos, de jovencitas que han quedado oprimidos por el mal debido a que se pusieron a jugar, porque para ellos era un juego, pero resulta que con el demonio no se juega. Ese sí lo toma bien en serio y viene a causar daño al ser humano. Otros, lo de la oración del tabaco, donde se menciona 3 veces a Satanás. También algunos otros leen la palma de la mano o la quiromancia que llamamos. En fin, mire, si pudiéramos aquí, podríamos seguir profundizando más en todo esto, pero ¿por qué estamos compartiendo esta enseñanza? No para crear en ustedes pánico o miedo, no, sino para que nos demos cuenta que Jesucristo nos quiere liberar de todo eso y quiere que nuestra vida sea verdaderamente centrada en Él. ¿Por qué? Porque o soy de Dios o soy del enemigo de Dios, pero las dos cosas no se pueden entremezclar. Otro caso es la astrología y pronosticación, ya lo leíamos en el libro del Deuteronomio. Estamos mirando ya parte por parte algunas prácticas pseudo religiosas, o sea, con apariencia religiosa o apariencia buena, pero que lo que está haciendo es desviarnos de la verdad y hacernos daño. Estamos diciendo entonces de la astrología y pronosticación. Es la ciencia de los astros que en otros tiempos se creyó que servía para pronosticar los sucesos por la situación de los planetas. La astrología, aunque no conectada directamente con el espiritismo, presenta otra forma de adivinación y pronosticación. Tened mucho cuidado de vosotros, ya que en ninguna figura visteis el día que Yahvé os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, figura de algún ídolo, representación masculina o femenina, imagen de alguna bestia de la tierra, representación de cualquier ave alada que vuela por el cielo, figura de algún ser que se arrastra por el suelo, imagen de cualquier pez que vive en las aguas debajo de la tierra, y no sea que alzando al cielo tus ojos y viendo el sol, la luna, las estrellas, todo el cortejo celeste, te dejes seducir y te posternes ante ellos y les des culto. Mire, mis queridos hermanos, no es que según como esté enfocado el planeta Saturno con Urano, así va a ser mi día hoy, o como esté la luna, según, y hay muchos que dicen según si me levanto con el pie izquierdo, hoy va a ser mi día de mala suerte. Eso son prácticas supersticiosas, ya lo vamos a profundizar un poquito más adelante, lo que tiene que ver con la superstición.
Pero aquí lo que nos está mostrando es que la astrología y pronosticación, eso está prohibido por Dios, porque eso tampoco nos trae buena suerte para nuestra vida, ni nos va a sacar adelante. Por eso muchos que creen en los signos zodiacales, los que adivinan mirando las estrellas, decía el Señor, quédate con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas desde tu juventud. Lo primero que las personas muchas veces se levantan es a escuchar la radio a ver qué les dice el horóscopo, ¿no? A ver qué les dice el tarot. Y entonces ya la mentalidad de esta persona está expuesta en lo que acabó de decirle el horóscopo y no en lo que le encomendó a Dios al levantarse, en lo que le oró a Dios, en lo que le suplicó a Dios. Por eso tratemos un poquito sobre los horóscopos. Son aquellos que les anuncian el futuro mes por mes o día por día, y millares de personas que no se atreven a emprender ningún negocio sin antes consultar su pronóstico del día. Por eso la vida de los cristianos está dirigida por un Padre amante y no es un juguete de las influencias astrales. Mis queridos hermanos, el horóscopo es otra de las maneras como el demonio engaña. No nos dejemos llevar por estas situaciones. Vuelvo a repetirles, solamente el Señor es nuestra buena suerte, solamente Él nos puede ayudar y nos puede sacar adelante el día a día. Encomendemos al Señor un momento nuestro corazón y nuestra vida y digámosle que nos ayude a seguir discerniendo esto para que no seamos tentados y engañados por el maligno. Solo Dios hace al hombre feliz.